están? Bienvenidas, bienvenidos a este Conexión Global especial. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado a nivel internacional, Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo de España, también uno de los fundadores de Podemos y ahora Juntas Podemos. Bueno, alguien que es visto como referente para el Frente Amplio, pero que hoy día él mira al Frente Amplio también en lo que ha logrado al alcanzar la presidencia de la República de Chile. Vamos a analizar además con un panel de lujo cuál es el futuro de las relaciones internacionales para Chile, cuál es el mundo al que se enfrenta Gabriel Boric como jefe de gobierno y jefe de Estado de nuestro país, cuáles serán los desafíos, los temas pendientes, ¿habrá cambio o no de línea política respecto de lo que son las relaciones internacionales de Chile? Bueno, vamos a hablar de todo aquello, pero antes, un repaso a lo que han sido las primeras visitas de los presidentes previos a Gabriel Boric, el presidente electo, cuáles son los desafíos, cómo ha reaccionado el mundo ante esta elección, en la nota de Laura Soto. Por el futuro y la unidad de Argentina y Chile. Y estoy emocionado porque el presidente Macri sacrificó 20 minutos del primer tiempo del partido con Boca. Ambos gobernaron Chile 2 veces y ambos escogieron Argentina como su primer destino internacional cuando regresaron a la moneda. Ahora es el presidente electo Gabriel Boric quien debe tomar en los próximos meses esa decisión. Un gesto que podría marcar la agenda internacional del nuevo gobierno. Algunos, eso sí, creen que debería considerar un viaje más allá de nuestra región. Probablemente se va a evaluar que la primera visita sea a la Unión Europea. La Unión Europea ha tenido un rol fundamental de apoyo a la Convención Constituyente. Lo que está proponiendo Gabriel Boric se parece mucho al modelo europeo, sobre todo por el respeto a los derechos humanos, por la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes. Está todo para que se refuercen las relaciones entre ambos. El bloque, de hecho, fue uno de los primeros en felicitar a Boric, pero aquí en nuestra región los desafíos parecen más complejos. Con la crisis venezolana nuevamente como protagonista y las elecciones presidenciales de Colombia y Brasil como los principales eventos electorales de 2022. La explosión de migración venezolana en particular se produce, primero, la responsabilidad del gobierno, del mal gobierno de Nicolás Maduro, pero se produce la explosión cuando Sebastián Piñera va a Cúcuta a invitar y después se desentiende. ¿Y qué pasa con nuestros principales socios comerciales? China y Estados Unidos se encuentran en su peor momento diplomático y en medio de un delicado contexto económico. La ideología permite generar, alianzas estratégicas. Eso va a tener repercusiones en el campo financiero, económico, y obviamente va a colocar condicionantes a la inversión extranjera, va a colocar condicionantes a nuestra capacidad de poder proyectar y fortalecer la vía comercial a nivel global. Será vital entonces mantener y ampliar los lazos con estas potencias, en especial por la lucha contra la pandemia, que también se presenta como un reto trascendental para Boric. En materia medioambiental, el presidente electo apuesta por retomar el tratado que a última hora no fue suscrito por Chile, a pesar de haber sido uno de sus impulsores junto a Costa Rica. Por el futuro de Chile y del planeta, vamos a adherir al Tratado de Escazú que este mal gobierno se negó a ratificar. Se llama Gabriel Boric, tiene 35 años y va a ser el nuevo presidente de Chile. Contundente y sorprendente victoria del candidato de la izquierda en Chile, Gabriel Boric. The former student activist turned legislator will become the youngest president of Chile. Así como el mundo miró con atención la elección del presidente más joven de nuestra historia, será clave entonces observar cuál será el camino que pavimentará el presidente electo Gabriel Boric en materia internacional. Tenemos un invitado hoy día de lujo para hablar de esta proyección internacional de la victoria de Gabriel Boric. Me refiero a Pablo Iglesias, ahí lo ven, investigador de la Universidad Abierta de Cataluña, presidente del Instituto República en la actualidad, pero también ex líder de Podemos y por supuesto ex vicepresidente del gobierno español. En una entrevista exclusiva para CNN Chile. Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? Un placer enorme acompañaros en un momento tan hermoso para Chile y para todo el mundo. Me gustaría primero preguntarte desde el punto de vista político, ¿cómo ves? ¿Qué significa, no solo para Chile, sino en el fondo para la izquierda mundial, para América Latina, la victoria de Gabriel Boric? ¿Cómo la lees, cómo la ves? Es impresionante y la demostración de que se puede salir del neoliberalismo. Chile
es un país en el que las políticas más agresivas de austeridad, las políticas que más violencia social generan, fueron aplicadas a sangre y fuego a través de un dispositivo militar, a través de un golpe de Estado y a través de una dictadura. En Chile empezó a hacerse, gracias a los Chicago Boys, lo que después Margaret Thatcher y Ronald Reagan aplicaron en los años 80. Eso convirtió en un modelo para los defensores de políticas que se han revelado históricamente ineficaces, las políticas neoliberales, a Chile en una referencia. Que los compañeros y compañeras de Apruebo Dignidad hayan sido capaces de leer algo que es un logro del pueblo chileno, que es ese impulso constituyente que se empieza a producir con el reventón social de 2019, creo que señala un camino en el que hay otros proyectos que además van más allá de la izquierda, que lo vamos a ver en Brasil con Lula, lo vamos a ver en Colombia con Petro, que son proyectos de país. Lo que ha ocurrido en Chile no es solamente que haya ganado el candidato de la izquierda, es que ha ganado una voluntad social que tiene un proyecto de país para Chile que tiene que ver básicamente con el sentido común, con construir instituciones de eso que en Europa se llamó estado del bienestar, de proteger la sanidad, de proteger la educación, ¿Pablo? De proteger los derechos sociales. ¿Hola? Sí, Hola, ahora, hola. En ese contexto, el propio candidato dijo que aceptó que el programa que proponía para la segunda vuelta, que claramente hay un cambio respecto, y me hago cargo yo de esa opinión, desde la primera vuelta a la segunda, como suele haber a todo esto en todas las elecciones, era de inspiración socialdemócrata, de alguna manera, que era aquello, que no era tampoco un programa propio de un gobierno de extrema izquierda, decía él, sino más bien socialdemócrata. Cuando se le preguntó a Isquia Siches, tú también la conoces a ella, y a él mismo, dijo sí, es un gobierno, por lo tanto hay cambio, pero tampoco es una ruptura total. Y decían también algunos integrantes de Apruebo Dignidad, como el diputado Gonzalo Vinter, que creer que esta victoria electoral era solo, era una victoria realmente 100% política, era sobreinterpretarlo, que aquí había muchos factores más. Bueno, a mí no me corresponde y no tengo la capacidad ni el conocimiento sobre Chile como para interpretar todos esos factores, pero creo que hay una cosa que es evidente. Defender lo que hace 40 años era un mínimo común denominador entre socialdemócratas y democristianos, en el año 2021 es enormemente radical. Es defender cosas muy sencillas, que la gente tiene derecho a una sanidad digna, que los niños y niñas tienen derecho a una escuela pública digna, que los salarios tienen que ser decentes, que tiene que haber un sistema de pensiones, que los servicios públicos son condición de posibilidad de la democracia. Eso, hace 40 años, es lo que decía la democracia cristiana y lo que decían los socialdemócratas. A día de hoy, yo creo que ese es un programa que se vincula con un sentido común general en Chile, pero también en otros países de América Latina, frente a la locura y a la ineficiencia económica del neoliberalismo. Pero tú coincides en el fondo que tiene una inspiración entonces socialdemócrata. Bueno, es verdad que hay quien dice que lo que hoy se podría definir como socialdemócrata se sitúa en una posición enormemente radical en un sentido positivo, de ir a la raíz de las cosas. Pero a nosotros eso también nos lo dijeron y para nosotros pues es un honor, claro que sí, que lo que nosotros estamos proponiendo es lo que la socialdemocracia históricamente abandonó. Desde que Tony Blair y Gerhard Schröder apostaron por la tercera vía, la socialdemocracia dejó de ser lo que fue y creo que la gente, más allá de etiquetas ideológicas, entiende que es de sentido común defender la sanidad, defender la educación y defender la justicia social. Pablo, vamos a volver después a otros temas políticos, pero antes quiero ir a un tema humano. Quiero que nos cuentes cuándo, cómo conoces a Gabriel Boric y qué recuerdos tienes de ese Gabriel Boric más joven. Uno lo entrevistó cuando era, no sé, dirigente estudiantil, cuando había ganado recién la FED y venía antes trabajando evidentemente, pero ¿cómo, cuándo lo conociste y cómo era esa conversación sobre el futuro, hacia dónde proyectaban el movimiento estudiantil y el movimiento político que encabezaban junto a otros también? Me conocí en Madrid hace algunos años, le llevé a tomar unos vinos a una taberna muy famosa de Madrid, La Venencia, en la calle Echegaray, donde sirven unos vinos del sur, unos vinos andaluces muy particulares, y recuerdo a Gabriel como un enamorado de su país con una enorme ilusión porque en Chile pudieran cambiar las cosas y porque
de una vez por todas, la gente que lo tiene más difícil pudiera tener las oportunidades que históricamente solamente ha tenido una minoría de privilegiados. Creo que su experiencia en el movimiento estudiantil y su experiencia en los movimientos populares le convirtieron tanto a él como a esa generación de jóvenes cuadros, como a Camila, como a Giorgio, en gente capaz de leer una voluntad del pueblo chileno. Y eso ya lo notaba en la conversación de entonces, de hablar con un tipo enormemente sensible, enormemente inteligente, y bueno, pues ahora me emociona mucho ver que es el presidente electo y que va a ser el presidente de la República. Ahora, volviendo a la política más contingente, ¿cuáles crees que son las claves del éxito de Apruebo Dignidad? ¿En qué sentido te lo digo? Ustedes también surgen como estos llamados por algunos movimientos jóvenes, movimientos de protesta, movimientos desde lo social, no desde los partidos políticos tradicionales, a eso me refiero, no a que no conformen partidos políticos, sino que no son, ni en España ni en Chile, no son representantes de los partidos políticos tradicionales, surgen de estos llamados, pongámosle como nombre, movimientos jóvenes. Y resulta que acá logran llegar al poder, para muchos contra todo pronóstico, y ustedes de a poco han ido escalando también en el poder, pero no han logrado ustedes encabezar gobierno. ¿A qué crees que se debe? ¿Cuál es la clave del éxito para así lograr ser cabeza de gobierno? Yo creo que la clave de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos tiempos es el reventón social chileno de 2019. Cómo una subida abusiva en los precios del transporte genera una revuelta popular que a priori podía tener muchas lecturas o caminar en direcciones muy diferentes. Yo creo que el talento de los movimientos populares chilenos y de las formaciones políticas de la izquierda, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, es ser capaces de acompañar al movimiento popular para traducir institucionalmente esa revuelta social en lo que ahora es una convención constitucional, un nuevo poder constituyente en Chile que dice, bueno, tenemos que dejar atrás la Constitución de Pinochet y hace falta construir un nuevo contrato social con todos los chilenos y todas las chilenas. En ese proceso creo que además ahí hay que destacar la inteligencia de las feministas chilenas, que creo que han tenido un papel determinante en la campaña, y una agudeza de lectura social de qué es lo que quiere el país. La razón por la que Boric es presidente, la razón por que Apruebo Dignidad ha ganado, es porque no solamente representan a la izquierda chilena, sino que representan una voluntad mayoritaria del pueblo de Chile para construir un nuevo contrato social de país donde la justicia social sea una realidad. Creo que esa es la clave del éxito. Nosotros, por desgracia, no hemos llegado tan lejos y tendremos que mirar Chile y aprender muchas cosas. Las mujeres siempre, Pablo, de izquierda, de derecha, de centro, siempre ahí con mucha lucidez. No, eso yo lo digo como broma, pero haciendo un homenaje más allá de la política contingente al movimiento feminista. Quiero preguntarte por qué tú mencionabas, no tenía por qué salir así a partir del estallido social, y resulta que Gabriel Boric tiene que, en este acuerdo el 15 de noviembre, en que se acuerda iniciar un plebiscito para una nueva constitución, él lo hace en contra de su propio sector, él lo hace en contra incluso de parte del Frente Amplio. Dice sí, pero su partido, Convergencia Social, de hecho lo pasa al Tribunal de Disciplina. El Partido Comunista no firma ese acuerdo porque encontraba que le faltaban cosas. Otros movimientos sociales creían que era una traición. ¿Cómo viste ese momento? Bueno, la política es el terreno de los audaces. Creo que la audacia implica que a veces tienes que decirle a tus propios compañeros que se pueden estar equivocando. Y creo que la historia suele dar la razón a los audaces y a día de hoy pues creo que muchos de los que criticaron algunas cosas que se hicieron en el pasado han comprendido que hubo que dar pasos necesarios para que hoy los chilenos y las chilenas puedan celebrar tener a Boric como presidente electo y tener Apruebo Dignidad. En política es muy difícil tener éxito si de vez en cuando pues, no tomas una posición incómoda, una posición difícil. Nosotros también aprendimos eso. Quien quiera transformar las cosas, digamos, esperando que le echen flores siempre cuando hace un planteamiento, es mejor que no se dedique a la política. Quien quiere transformar las cosas, pues a veces tiene que decir cosas que no convencen a todo el mundo. Pablo, ¿cuánto crees tú que cuán necesario es ampliar las alianzas? Te escuchaba a ti en Radio SER en España y tienes pleno conocimiento, por eso te lo pregunto, que el Parlamento y el Senado, por ejemplo, y también la Cámara de Diputados están prácticamente neteados mitad y mitad.
con divisiones dentro de cada uno de estos dos bloques, ¿no? Y ese es el punto también de cuánto tendrá que ampliar Apruebo Dignidad, ya es algo que comienza a conversarse acá en Chile. Decía el propio Gabriel Boric que tienen que trascender sus propias fronteras. ¿Cuánto se puede ampliar una coalición? ¿Cuánto se debiera ampliar? Y lo otro, pensando en el primer aliado que se pareciera como natural para esa alianza, el Partido Socialista. Ustedes mismos están gobernando en el gobierno que encabeza el PSOE, entonces tienen esa experiencia. ¿Te parece que se puede, es afín gobernar con el Partido Socialista, que hay que ampliar estas alianzas para tener éxito después en el gobierno? Porque si no, ganas el gobierno y ya está. La política es el terreno de las correlaciones de fuerzas y llegar al gobierno, esto lo decía Allende, no significa tomar al poder. Llegar al gobierno significa tener una parte de poder que te han entregado los ciudadanos, pero eso implica lidiar con muchas más dimensiones del poder, con los poderes económicos, que seguramente van a tener sus dificultades para aceptar determinadas cosas. Ya hemos visto la bajada de la bolsa, pero también con otras fuerzas políticas que legítimamente dicen, bueno, la correlación parlamentaria es la que es y por lo tanto hay que llegar a acuerdos. Bueno, pues creo que Gabriel y sus compañeras y compañeros tendrán que tener el talento y la habilidad para llegar a acuerdos. En política se llega a acuerdos con los que piensan diferente, no con los que piensan igual que tú. Ahí no tiene ningún mérito el acuerdo. Y creo que lo que han conseguido en esta campaña, que es, bueno, pues representar una voluntad enormemente diversa, enormemente plural de la ciudadanía chilena, tendrá que implicar que buscarán acuerdos en última instancia, pues para hacer realidad un programa que es a un tiempo ambicioso, pero al mismo tiempo enormemente básico, porque son cuestiones de sentido común lo que está planteando el programa de Apruebo Dignidad. Sí. ¿Es un buen socio el Partido Socialista? ¿Se puede hacer alianza y gobernar con el Partido Socialista? No solo llegar a acuerdos tácticos para un par de votaciones en un par de proyectos que te interesen como sector político, sino que ¿tú crees que sería lógico ver al Partido Socialista chileno siendo gobierno con Apruebo Dignidad? ¿Qué te dice también la propia experiencia? No me corresponde a mí hacer quinielas ni imaginar escenarios de algo que corresponde a las organizaciones políticas chilenas y en este caso al presidente electo definir la estrategia de alianzas. En nuestra experiencia de gobierno, Unidas Podemos está gobernando con un partido muy distinto de Unidas Podemos, muy diferente, con enormes diferencias ideológicas y diferencias programáticas. Pero en nuestro caso, ese acuerdo de los distintos, con dinámicas conflictivas, también dentro del gobierno, la democracia sin conflicto no es democracia, ha permitido avances programáticos interesantes. Pero esta es la historia de España. La historia de Chile la tendrán que escribir los chilenos y las chilenas. La correlación es completamente distinta. Creo que Gabriel tiene una legitimidad enorme, después además de superar contra todo pronóstico por más de 12 puntos al candidato de la ultraderecha, y creo que hay un contrato con el país que ninguna fuerza política debería poner en cuestión, que es cumplir el programa con el que se ha presentado Apruebo Dignidad a las elecciones. Antes de volver a Apruebo Dignidad, quería, de las dificultades además que tú crees que se van a enfrentar a futuro, quería preguntarte otra cosa ya que la mencionabas. ¿Cómo pensabas tú, cómo te imaginabas tú y qué preocupación te generaba el que José Antonio Kast llegara a ganar la elección? ¿Cómo te imaginabas ese gobierno y qué pensabas que podía significar? Yo creo que Kast se ubica en una corriente internacional de ultraderecha, donde podemos ver a Donald Trump, a Bolsonaro en Brasil, a Vox en España, incluso otras fuerzas políticas europeas como Salvini, y en algunos países gobiernan, como en Europa, como en Hungría o como en Polonia. Creo que es enormemente peligroso y creo que la mayor amenaza contra la democracia en estos momentos es la ultraderecha, una ultraderecha que ha tenido una capacidad de vampirización de la derecha tradicional sin precedentes en Chile y en otros muchos países. Una ultraderecha, digamos que han sido capaces de normalizar el bulo y la mentira a través de la guerra en las redes sociales, que es algo que hace muchísimo daño a los mínimos que cualquier sistema democrático tiene que asumir. Y esto era un desafío para Apruebo Dignidad. Yo creo que inicialmente los compañeros pensaban que la pregunta iba a ser nuevo o viejo, que esto iba a ser una competición con el candidato de Piñera. Tener que competir con una ultraderecha muy bien financiada y, digamos, con
con mucha incorrección a la hora de despreciar normas fundamentales de la democracia, revelaba que el desafío era enorme y creo que eso hace todavía más meritoria la victoria. Lo que ha hecho la ultraderecha chilena en las redes sociales no les ha servido para movilizar electoralmente, pero sí para condicionar una conversación en una dirección muy complicada para los demócratas. Yo voy a volver a las dificultades de Apruebo Dignidad, pero antes no quiero olvidarme lo siguiente. ¿Vienes al cambio de mando? ¿Dónde tú me lleves, Mónica? Ya, pero viene, entonces viene y quiero saber, pero cuéntanos un poco, porque acá estamos súper también expectantes de quienes vienen de todas partes del mundo. Entonces quiero saber si ya manejas, por ejemplo, si tú vienes, no sé, si viene Pedro Sánchez, si viene el rey, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Porque igual son símbolos políticos también. Por ejemplo, si se tratara de una dictadura, obviamente no viene nadie y se da una señal política de que no están dispuestos a avalar aquello. Entonces quiero saber qué crees que va a pasar, quiénes creen que van a venir y si tú vienes o no. Es tradición. Yo ya no soy nadie, soy una figura fuera de la política. Me encantaría ir, pero como sospecho que va a ir la ministra de Igualdad, que es mi compañera, y tenemos 3 niños, pues yo me quedaré con los 3 niños y será pues la ministra de Igualdad la que esté ahí, que es a la que le corresponde estar. En lo que se refiere a la representación tradicional del Estado español en la toma de posesión de presidentes latinoamericanos, históricamente esto le correspondía al príncipe de Asturias y ahora le corresponde al rey de España. Y yo creo que sería inimaginable que no estuviera el jefe del Estado representando al Estado español. Lo dice un republicano, pero un republicano que entiende que los símbolos del Estado son los símbolos del Estado. Pues calculo, quizá me equivoque, que estarán el jefe del Estado, que estará lógicamente el ministro de Exteriores y seguramente estará también la ministra de Igualdad, que conoce además muy bien Chile y tiene una relación de afecto con muchos de los compañeros y compañeras que ahora les toca asumir responsabilidades de gobierno, y no sé quién más estará. Desde luego, representantes de muchísimas organizaciones de la izquierda que están lógicamente emocionados y esperanzados con lo que está ocurriendo en Chile y con el hecho de que Chile se haya vuelto, pues otra vez haya vuelto a ser una referencia del progresismo y de la justicia social. ¿El mundo está mirando a Chile, Pablo? No lo dudes, Mónica, no lo dudes. No te puedes imaginar lo que representa. O sea, Chile, por desgracia, para la gente progresista en todo el mundo, Chile se identificaba con la experiencia de los 1000 días de Allende, una experiencia democrática que es truncada por un golpe de Estado, por una dictadura, con el apoyo de los Estados Unidos, y que de alguna manera era un fracaso de la democracia. Era un recordatorio de la democracia nos funciona a la derecha siempre que gane alguien que no vaya a cambiar demasiadas cosas. Si en la democracia pueden ganar los que quieren cambiar las cosas de verdad, entonces damos un golpe de Estado. Eso era enormemente triste, era dramático. Por eso creo que ha habido mucha gente que ha querido recordar las palabras de Salvador Allende, y fue muy hermoso escuchar a Boric con su voz repetir lo que dijo Salvador Allende después de su victoria electoral. Que a día de hoy en Chile de alguna forma gobiernen los que históricamente han estado excluidos del poder y del Estado en las últimas décadas es enormemente hermoso, pero también plantea muchos desafíos. Ahora a las compañeras y los compañeros les toca gobernar, les toca navegar contradicciones, les toca manejar una correlación de fuerzas muy difícil y demostrar que están a la altura de las expectativas. Yo intuyo que lo van a conseguir. Ahora, no quisiera dejar de mencionar que también hubo una recuperación de la democracia después de la dictadura, que fue también tremendamente importante. Esos 30 años que han sido muy criticados también, después fueron durante la segunda vuelta también bastante revalorizados por muchos sectores, incluso por el propio Gabriel Boric, que destacó al recibir el apoyo del expresidente Lagos, de Michelle Bachelet. También de alguna manera se revalorizó lo que fue la recuperación de la democracia y los avances y también los pendientes de esos años. Pero pensando en el futuro, Pablo, quiero preguntarte cuáles crees tú que van a ser las principales dificultades de un gobierno. Por de pronto ya mencionas lo del Parlamento, porque además se generan muchas expectativas. Y cuando se generan expectativas también eso es complejo. Las lunas de miel entre el futuro gobernante y los ciudadanos también tienen una duración corta. Y la pregunta es, ¿qué dificultades crees tú que va a enfrentar Gabriel Boric? Una primera reflexión, lo verdaderamente difícil es estar en la oposición.
Todavía es más difícil estar en la cárcel, pero es enormemente difícil que la correlación de fuerzas impida que determinadas ideas puedan estar representadas en un gobierno. Entonces es verdad que los compañeros y compañeras van a tener una situación enormemente dificultosa, como cualquier persona de izquierdas cuando está en un gobierno. Pero son muy buenos y muy buenas y lo han demostrado, y creo que tienen no solamente el mejor diagnóstico, sino que tienen en su cabeza buena parte de las claves, y además creo que entienden que es imprescindible apoyarse en los movimientos populares. Un gobierno solo no puede. Ese impulso constituyente que los chilenos y las chilenas han ganado en la calle, porque la convención constituyente es un resultado de una movilización expresada en la calle, tiene que servir también de apoyo a un gobierno que no puede ser presionado solamente por las élites económicas, que seguramente va a tener la necesidad de ser respaldado por los movimientos populares organizados para defender el programa de su gobierno, que es un programa de país. Y creo que el impulso constituyente de la Convención Constitucional puede acompañar al gobierno para que puedan llevar a cabo su programa y cumplir el nuevo contrato social en Chile. ¿Cómo ves que queda conformado, ya que vamos terminando, el panorama en América Latina, este nuevo mapa? Bueno, van a venir más elecciones el próximo año. De hecho, tenemos la de Brasil, por ejemplo, y elecciones regionales también. No vamos a contar todas las que hay, pero ¿cómo ves hoy día que se va reconfigurando este panorama político en América Latina? Creo que frente al miedo y la amenaza contra la democracia que representaba el gobierno de Donald Trump, o el gobierno de Bolsonaro, o lo que representó el golpe de Estado contra el gobierno del MAS en Bolivia, creo que se está reforzando la esperanza. Lo que representa López Obrador en México, lo que va a representar Lula en Brasil, lo que está representando Alberto Fernández en Argentina, lo que representa Lucho Arce en Bolivia, lo que va a representar ahora Gabriel Boric en Chile, creo que es una enorme esperanza de democratización en América Latina y, digamos, de una eficiencia económica asociada a la justicia social. Durante muchos años nos han dicho que eficiencia económica y justicia social van por caminos diferentes. Pues mire usted, no. Las cifras tienen que ser con las personas dentro. Y hablar de eficacia económica es hablar de estado del bienestar, es hablar de servicios públicos, es hablar de un sistema de pensiones dignas, y creo que ese impulso, que se sumen más países, que ahora se sume Chile, que se vaya a sumar Colombia con Petro, que se vaya a sumar Brasil con Lula, creo que es una buena noticia, no solamente para las izquierdas, sino para los demócratas de todo el mundo. Sí, bueno, y al contrario también, querer cumplir con derechos sociales, si no logras manejar bien la economía y si no logras crecimiento, también es complejo. Tienes que ser capaz de administrar. No hay contradicción. En las sociedades de economía de mercado, el beneficio empresarial se fundamenta en el consumo. Y para que haya niveles de consumo que hagan que la economía de mercado funcione, hacen falta buenos salarios y hace falta, pues, que haya más sectores de la población con capacidad para consumir. Es una lección neokeynesiana muy básica que la pandemia ha vuelto a poner encima de la mesa. Yo he sido miembro de un gobierno europeo. En Europa se decía hasta hace poco tiempo que, digamos, que hubiera deuda respaldada por el Banco Central Europeo, que pudiera haber ciertos niveles de endeudamiento y un papel emprendedor del Estado, era poco menos que una herejía. Y sin embargo ahora, pues todos los países europeos han reconocido que hacen falta estados emprendedores y que hace falta la intervención de lo público. Para cerrar, me llamó la atención que dentro de los movimientos que mencionaste como progresistas, más allá de la opinión que distintas personas pueden tener sobre uno y otro, que tú los calificaste así, no nombraste a Pedro Castillo en Perú, y no sé si es por las posiciones bien retrógradas que tuvo en algún minuto respecto de homosexuales, respecto de mujeres, o sea, lo más suave que dijo respecto a las mujeres que se quedaran en la casa, o sea, lo más suave, digamos, y tengo hartas más para atrás que le vimos. Entonces, no sé si es por eso que no lo nombraste. No, creo que lo que está ocurriendo en Perú es enormemente esperanzador, lógicamente con sus propias características. En el caso nuestro, la opción de Verónica Mendoza y su formación política siempre fue nuestra referencia, pero creo que han sido enormemente inteligentes a la hora de aliarse con Pedro Castillo, y creo que Pedro Castillo, con el que pues, lógicamente no estaré de acuerdo en algunas cosas, pero ¿quién soy yo para estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Creo que encabeza un gobierno que puede hacer cosas muy importantes y que se ha rodeado también de algunas mujeres feministas
que seguramente le harán entender algunas cosas. Ojalá que le hagan entender varias respecto a las mujeres y de la diversidad sexual y tantas otras más. Pablo, quiero agradecerte muchísimo esta entrevista exclusiva con CNN Chile. Sé que no has dado entrevistas en meses, así es que te agradezco muchísimo la deferencia con CNN Chile y con Conexión Global, nuestro programa. Bueno, los chilenos y las chilenas nos habéis emocionado tanto y nos habéis hecho tan felices en las últimas horas que bueno, yo creo que merecía la pena hacer una excepción. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias al programa por esta oportunidad. Un honor y un orgullo estar con vosotras y vosotros. Muchísimas gracias. Ya nos veremos probablemente presencialmente acá en Chile. Muchas gracias. Ojalá. Nos vamos entonces a la pausa en Conexión Global y volvemos con más análisis sobre la proyección internacional de este resultado electoral. Analicemos ahora cómo queda conformado el mapa ideológico de América Latina con la elección de Gabriel Boric. Ven en rojo o en fucsia, según sea el monitor de su pantalla que tienen en sus casas, a los gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Y ahí tenemos entonces en Chile a Gabriel Boric, en Argentina a Alberto Fernández, en Bolivia a Luis Arce, en Perú a Pedro Castillo y en Venezuela, yo me hago cargo de mi afirmación, la dictadura de Nicolás Maduro. Claro que hay matices en cada uno de estos bloques, no es lo mismo Maduro que Lasso, ni Castillo que Fernández, por ejemplo. Son distintos proyectos, tienen diferencias económicas, políticas, de trayectoria de vida también cada uno de estos mandatarios, pero, y estamos hablando de puros hombres a todo esto, en el continente. En fin, y en azul ustedes pueden ver la derecha o centro derecha también, con todas las diferencias, no es lo mismo en Brasil un Jair Bolsonaro que en Uruguay Luis Lacalle. O sea, no son parecidos. Guillermo Lasso, Mario Abdo Benítez, en Paraguay, en Ecuador, Guillermo Lasso, como les decía, y en Colombia, por supuesto, Iván Duque. Pero lo interesante es que además hay elecciones en el continente. Cuando uno mira el mapa, recuerda que el 2022 va a haber elecciones presidenciales, por ejemplo, en Colombia, el 29 de mayo, según la última medición publicada y encargada por varios medios de comunicación, que le dicen en Colombia como la gran encuesta, el senador colombiano de izquierda, Gustavo Petro, lidera la intención de voto con 25% de las preferencias. Si se concretara este resultado, porque también hemos visto Antanas Mocus, no sé si se recuerdan, cuando todos creían que iba a ser el presidente de Colombia y finalmente no hubo nada de eso y se equivocaron mucho las encuestas, como también se han equivocado y han acertado en nuestro país. Bueno, si se concretara aquello de que Petro es el favorito, habría que cambiar el color de Colombia a un fucsia o rojo, porque no sé cómo lo ven ustedes en sus casas, dentro del bloque de izquierda o centro-izquierda. Y también lo sabemos que en Brasil el 2 de octubre se celebran elecciones y por lo tanto ahí Jair Bolsonaro hasta ahora está bastante abajo, como con 20 puntos de diferencia por debajo de Luis Ignacio Lula da Silva. Hay dos proyectos entonces de nuevo que se enfrentan y si gana Lula, bueno, entonces azul de Brasil pasaría a ser rojo o fucsia para denominar a este bloque que hemos denominado de izquierda o de centro izquierda. ¿Cómo se mueve entonces este mapa? ¿Cómo se mueve el mundo? ¿Qué desafíos enfrenta Gabriel Boric? Es parte de lo que vamos a conversar con nuestro panel. Bueno, estamos listos con el panel que les habíamos anunciado. Nos acompaña en estudio Cassandra Swift. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Mónica. Sí, la trajimos de Estados Unidos, le pagamos el avión. No, pero aprovechamos que está y tengo que decirlo, además públicamente nos acompañó en toda la cobertura que hicimos de las elecciones de Estados Unidos, nos apoyó en el trabajo en terreno, estuvo con nosotros en los programas, así que siempre agradecida de todo lo que nos has apoyado en este programa, Cassandra. Muchísimas gracias. Una honra. De verdad. Además, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Cambridge y directora de Espacio Público. Y le damos la bienvenida también a Fernando Wilson. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Desde la región de Valparaíso siempre, ¿no, Fernando? Sí, efectivamente en Viña del Mar. Buenísimo. Donde vivo y hago buenísimo. docencia. Nos encanta tener además analistas y panelistas de renombre de otras regiones que no sea la metropolitana. Así que estamos muy contentos, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Presentados los dos, quiero comenzar lo primero. Decía cuando conversábamos en el primer bloque con Pablo Iglesias, él dice que
el mundo, independiente del signo ideológico, que el mundo está mirando a Chile porque llama mucho la atención el resultado de esta elección por muchas razones, por el proceso que veníamos viviendo, en fin. Quiero que ustedes me den la impresión, primero Cassandra, de si crees que el mundo efectivamente está mirando a Chile en algún sentido y por qué. ¿Qué es lo que llama la atención de esta elección? Bueno, francamente creo que es un poquito exageración que el mundo esté mirando a Chile ahora. El mundo está explotando con múltiples crisis en varios niveles, ¿no es cierto? Pero de todas maneras yo creo que este momento marca algo bien especial para Chile y para la región. Porque aquí está la gran pregunta. ¿Podrá esta nueva izquierda de Chile, una izquierda bien liberal que promete transformaciones sociales profundas, también podrá mostrar un compromiso a un equilibrio fiscal que daría la posibilidad de financiar estas transformaciones sociales? Entonces, esa tensión está bien claro mundialmente. En Estados Unidos también los progresistas han tenido ese problema de convencer al público de que es posible realizar cambios y gastos fiscales grandes manteniendo un compromiso a un equilibrio fiscal y monetario. Eso es el desafío que enfrenta Biden en este minuto. Es el mismo desafío de alguna manera, obviamente con otros aspectos que va a enfrentar el nuevo presidente Boric. ¿Cómo lo ves, Fernando? No, concuerdo plenamente. En el mundo en este momento los temas son la amenaza rusa a Ucrania, el avance de Omicron en Europa, etc. Eso tampoco significa que sea irrelevante la elección de Gabriel Boric. Representa precisamente lo que mencionaba Cassandra, la tensión entre una propuesta que, como la que lidera actualmente el presidente Sánchez en España, que tuvo a precisamente Pablo Iglesias como vicepresidente, de poder hacer transformaciones con respecto fiscal, allá ellos fallaron en eso, y poder al mismo tiempo, digamos, mantener un proyecto que reconozca, digamos, la diversidad democrática de Chile. El desafío que enfrenta Gabriel Boric en ese sentido es realmente importante y ha demostrado tener la comprensión de eso, digamos, ya no es el candidato que en la primera vuelta tenía una postura ideológica muy concreta, muy dura además, ha demostrado una habilidad para flexibilizarse y al mismo tiempo la comprensión de la simbología, del valor de la simbología de Estado que tiene Chile en los últimos días ya como presidente electo, que ha causado también gran interés y gran sorpresa, no solamente en la región, sino que también en el mundo. Está demostrando una coherencia institucional que en los tiempos turbulentos que corren es extremadamente valiosa. ¿Te refieres, por ejemplo, cuando hace, como se ha hecho siempre en público, la llamada con el presidente Sebastián Piñera, cuando lo va a ver a La Moneda? ¿Cuáles gestos crees tú que han sido relevantes que se ven desde afuera? Porque en el fondo también desde afuera ven esos gestos, me imagino, se fijan en eso que no son detalles. Bueno, la prensa argentina le dedicaba tanto espacio a los gestos como al mismo triunfo. El hecho de que Kast hubiera reconocido tempranamente el error, que hubiera ido presencialmente a reconocer ese error, se hubieran reunido a solas por 20 minutos en forma, digamos, claro, la derrota de Kast, a la victoria de Boric, se haya reunido con él a puerta cerrada, con un lenguaje corporal distendido, al día siguiente que haya recibido la llamada del presidente y que hayan conversado también de forma importante, que le haya dado la mano. Cosas que en los círculos de izquierda dura han caído mal, pero que demuestra que, tal como lo afirmó en su discurso de victoria Gabriel Boric, él es el presidente de todos los chilenos y asume su condición de tal, digamos. Ahora, Cassandra, ¿qué tanto cambia el panorama en América Latina? Mostrábamos recién el mapa de cómo queda conformada la región. ¿Qué tanto va modificándose con la llegada de Gabriel Boric? Falta la elección de Colombia el próximo año y también la de Brasil, ¿no? Bueno, Brasil es el gigante sudamericano, evidentemente, una potencia mundial. Pero, ¿qué tanto y qué tanto liderazgo tiene Chile también en la región? ¿Cómo se van recomponiendo esos lazos? Enfrentamos un momento dificilísimo para el regionalismo, ¿no es cierto? Hace unos 10 años atrás me recuerdo que estuvimos hablando sobre todas las nuevas esperanzas y la necesidad de reforzar un mercado interno en América Latina. Nunca eso ha sido tan claro como ahora, la fragilidad de alguna manera de un mercado global internacional en un momento de crisis, cuando hay suministros esenciales que no han llegado a muchos países de América Latina. Chile de alguna manera ha sido
sido menos afectado, ¿no es cierto? Ha sido más estratégico. Chile, que no ha dependido de COVAX, por ejemplo, como muchos otros países de la región. Las vacunas del COVID. Las vacunas, ese cuento extraordinario, cuando uno mira los niveles de vacunación en países como Guatemala, El Salvador, estamos hablando de un 30% o bajo por la primera dosis. Entonces, en ese sentido, vemos la fragilidad de las instituciones internacionales y hay un cierto nuevo sueño, ¿no es cierto?, de que esa crisis va a provocar un empuje para mayor integración. Al mismo tiempo, veamos la realidad política. Cuando estamos hablando de, como tú dices, líderes políticos de la izquierda, ¿qué significa eso? Nadie sabe, porque son tantas diferencias entre los líderes independientes de dónde se encuentran estos líderes en el espectro ideológico hoy en día. Uno diría, ¿dónde va Boric? ¿No es cierto? ¿Va Boric a forjar nuevas relaciones con Argentina, con Fernández? ¿Qué significa eso en términos económicos? ¿Cómo va a beneficiar un Chile? Claro. ¿Y cómo podría ser una afiliación política en términos concretos para el pobre chileno? También, Fernando, con, por ejemplo, Venezuela, cuando Gabriel Boric fue de los primeros en el Frente Amplio hace ya años en decir que era una dictadura. Primero habló de régimen autoritario, después dijo dictadura, y fue lo que le enfrentó también el tema de Venezuela y Cuba con Jadwe desde Aprodignidad. Por lo tanto, esa relación no es fácil. A ver, sí, pero en el caso de la política exterior en particular, en general en Chile, al menos desde el retorno a la democracia, ha sido consistentemente una política de Estado. Ha tenido matices. Tiene aspectos comparativamente menores de cercanía, de afectividades, incluso uno podría decir personales. Pero si uno recuerda, por ejemplo, que una presidenta de izquierda como Michelle Bachelet firmó, digamos, la incorporación, la fundación de la Alianza del Pacífico, que luego ha sido mantenida, digamos, tanto en su segundo gobierno como en las administraciones de Piñera, etcétera, nos muestra una suerte de perspectiva que va mucho más allá de un gobierno de turno. Y eso también refleja instituciones bastante más sólidas que en otras sociedades, en otros estados de la región. Nuestra política exterior en general tiende a ser un poquitito más estable y, si bien es cierto, puede que haya mayor cercanía con un liderazgo como el de Alberto Fernández o como el de Lula, de triunfar finalmente el próximo año, no creo que eso incida en aspectos estratégicos de primera magnitud, como por ejemplo es el tema que está surgiendo con Argentina respecto a la delimitación marítima austral o con los temas con el Brasil de cooperación comercial a través de corredores bioceánicos. Esos son temas que trascienden largamente no solamente a los gobiernos, sino que a los decenios, digamos. Y el mismo Gabriel Boric ha demostrado una visión en ese aspecto bastante más concreta, por ejemplo, su condena explícita a la dictadura venezolana, su crítica a las elecciones, a las pseudoelecciones nicaragüenses, digamos. Esa pantomima de elecciones. Exacto, entonces en ese sentido es mucho más cercano a lo que podríamos llamar la tradición política chilena. No lo veo alejándose de los Estados Unidos y alejándose a Rusia, por ejemplo. No veo un mayor interés en aquello. Ahora, justamente quería tomar el punto, ya que mencionas Estados Unidos, Cassandra, que vives allá. Nunca, digamos, América Latina no es un tema relevante para Estados Unidos, o sea, claramente nunca lo ha sido, tienen 4.525 otros intereses y prioridades, pero ¿cómo prevés la relación de Chile con Estados Unidos, con Biden y Boric? Y te lo pregunto también en el contexto de que uno de los tratados que primero se habló de revisar todos los tratados, después en la segunda vuelta se acotó, se aclaró y se dijo no, van a ser todos y además nunca de manera unilateral, y hablaban de revisar aquellos que permitieran pedirle a las empresas realizar encadenamientos productivos, que también le beneficiara a Chile el que una empresa invirtiera acá. Daban como ejemplo aquello y dijeron siempre de manera bilateral, nunca tratar de revisar algo unilateralmente. Pero miraban también, por ejemplo, el tema del tratado con Estados Unidos y uno se pregunta, más allá de ese tratado, ¿cómo crees que va a ser esa relación? Mira, en este momento, francamente, te voy a decir la verdad, le queda muy poco a Biden y es algo bastante chistoso porque es su primer mandato y no sabemos si habrá un segundo mandato. Entonces, aquí hay pocos años, de alguna manera, para construir esa relación. Para construir esa relación, para realizar algún nuevo tipo de acuerdo, alianza,
mesa antes de que muy posiblemente se podría enfrentar con un presidente republicano, posiblemente un presidente Trump, que no esté comprometido al libre comercio y que de verdad da muy poco energía direccionada a América Latina. Y honestamente yo creo que estamos llegando a un posible punto de inflexión acá. O sea, el mayor socio que Chile tiene es China. Sin embargo, mismo teniendo el mayor socio comercial siendo China, el mayor socio político sigue siendo Estados Unidos. Y eso es una paradoja de alguna manera. Normalmente, ¿no es cierto?, esas relaciones están interconectados. Entonces ahora tendremos que ver también ese tema del equilibrio fiscal es importantísimo, porque eso es un aspecto que es importante para Estados Unidos. Entiendo. Que ellos valorizan, ese aspecto. Que se mantenga aquello, claro. Para Biden, ese momento, la verdad es que no hay mucho interés en el Cono del Sur. Todo el interés está en México. Si hablamos de lo que está pasando este año, es una presión inmensa para el presidente Biden. Solo en julio, 200,000 inmigrantes cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos. Trump antiguamente mandaba más de 80% de esos inmigrantes de vuelta y Biden solo ha mandado entre 40 y 50% de esos inmigrantes de vuelta. O sea, está mirando ahí. Y está mirando literalmente allá. Creo que le queda poco capital político, poca energía. Entonces, poco creo que veremos alguna energía o algún gran muy gesto, fuerte. Dices tú. Lo más interesante para nosotros, que pensamos que América Latina es algo muy importante y que de hecho Estados Unidos debería crear y empujar lazos más fuertes, ¿qué pasará en otras áreas donde, por ejemplo, Biden tiene mucho interés, que es, por ejemplo, cambio climático? Sí. Ahí hay un tema. Ahí se pueden encontrar, puntos en común fácilmente. Puntos en común muy fácil, intereses en común, liderazgo y interés. Ya, perfecto. Me ponía a pensar, bueno, respecto de eso, hay muchas definiciones que tomar, pero cuando hablas de cambio climático, Fernando, de inmediato surge el tema de Escazú. Después quiero que hablemos de China, pero Escazú va a ser un tema y a diferencia, porque había diferencias si salía José Antonio Kast que si salía Gabriel Boric en varias áreas, entre ellas de política exterior. O sea, José Antonio Kast en un minuto hablaba de salirse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hablaba también de romper relaciones con Cuba y con Venezuela, después dijo no romper, pero después retirar los embajadores, en fin. Habían hartas diferencias respecto, por ejemplo, Escazú no lo quería firmar y Boric sí. Coincides en que el tema medioambiental y Escazú pareciera ser un primer tema, y te pongo también el TPP-11 como dos de los tratados que están ahí dentro de la discusión. A ver, primero, complementando lo que plantea Cassandra y estando de acuerdo con ella, tenemos que recordar también la asimetría de nuestra economía respecto a nuestros socios en parte del TLC. Absolutamente. Cassandra mencionaba muy educadamente el hecho de que nuestro principal socio comercial es China. Comprenderás que no es plausible ni razonable que China pretenda decirle a un régimen, particularmente el de Xi Jinping, que exigimos encadenamientos productivos para mantener nuestro TLC con ellos. Y me parece poco práctico y poco razonable que vayamos a abandonar ese TLC considerando la importancia que ello tiene. Lo mismo con la Unión Europea, etc. Ojo que ninguno de los dos candidatos nunca planteó abandonar ningún TLC. Estaban hablando de si se revisaban o no. Incluso Kast hablaba de revisar algunos tratados, decía que estaban medio agotados algunos. Todos los tratados comerciales están permanentemente en revisión y eso es un hecho, son las rondas de renegociación y de revisión de funcionamiento y eso es habitual. Y eso no tiene nada de polémico ni mucho menos. Pero pretender exigir a una contraparte gigantesca que nos conceda cosas desde una perspectiva de imposición me parece que no es práctico, es razonable y no creo que vaya a funcionar por ahí. Pero hay acuerdos o hay áreas en las cuales que son polémicas y en las cuales hay que discutir. Escazú es una, indudablemente. El debate en Chile se ha dado más bien desde una perspectiva político-ideológica en términos de presentarlo en un esquema de blancos y negros. Escazú tiene muy pocas ratificaciones, lo que demuestra que el tratado es polémico para muchos firmantes, lo que significa que, digamos, no es un hecho concreto simple de llegar y firmarlo, o incluso de llegar y firmarlo, ratificarlo inmediatamente. Requiere una discusión que va más allá de los tiempos que tenemos acá, pero nuestro debate en Chile ha sido muy polarizado en el sentido de que es bueno o malo. La verdad es que es una colección de grises,
dependiendo de los objetivos que pretendamos desarrollar respecto a una serie de temas en los cuales el propio Chile tiene que tomar decisiones concretas respecto, por ejemplo, al tema migratorio. En ese sentido tenemos tarea para la casa, tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que debatir internamente antes de llegar a la firma de Escazú. Luego, el TPP-11 es lo mismo, ha sido convertido en una suerte de visión maniquea. Fue firmado bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se negaron la oposición a siquiera debatirlo, digamos, durante la administración Piñera. Es un tratado al cual, lejos de haber países tratando de salirse, hay países tratando de entrar. La Gran Bretaña de Boris Johnson están tratando de entrar, e incluso el Shadow Cabinet laborista ha planteado que apoya esa decisión, es decir, hay una visión transversal británica de que es interesante. En ese aspecto hay un segundo elemento que se conecta un poco con lo que planteaba Cassandra respecto a los intereses comunes norteamericanos y chilenos, y en la cuenca del Pacífico. En ese sentido está, por supuesto, el tema medioambiental, está el tema de la depredación de recursos pesqueros, la famosa flota china, digamos, que se desplaza frente a nuestras costas y cruza el Atlántico, digamos, y viceversa 2 veces al año, que depreda las costas más al norte en el continente. Y ahí hay puntos en los cuales de acercamiento y de cooperación estratégica que van mucho más allá de áreas específicas o puntuales como el TLC. Perfecto. Y que son importantes de recoger y revisar. Claro, de hecho hay 24 firmas de Escazú y 12 ratificaciones, esa es la cifra hasta el día de hoy, por lo menos, esta era la última cifra que había. Para cerrar, porque nos quedan solo unos segundos, brevemente, esta es una apuesta, yo no estoy diciendo que tengan información al respecto, pero una apuesta. Si ustedes tuvieran que apostar, ¿cuál va a ser el primer país que Boric va a visitar? Y segundo, ¿qué nombre se le ocurre de la o el canciller? Fernando. A ver, en la centroizquierda existen grandes nombres, desde Juan Gabriel Valdés hasta, bueno, la verdad es que los nombres son muchísimos, no me quisiera arriesgar con ello. País que yo quisiera que visitara algún país europeo, básicamente para reforzar lazos, digamos, con ese continente y dar tranquilidad a las interpretaciones económicas que existen tanto desde el Wall Street Journal en Estados Unidos como el Economist, que tuvo un artículo no muy amable con Gabriel Boric este lunes recién pasado. Ojalá visitar Europa. ¿Cassandra? Yo también voy a apostar por Europa. Yo creo que Gran Bretaña podría ser una interesante primera parada, y creo que una de las razones por lo cual es la nueva empuje para la necesidad de mejorar sistemas de innovación. ¿Y nombre canciller? Y nombre de canciller, bueno, yo no soy experta en la política chilena. Yo creo que Maísa Rojas ha sido un líder en el espectro de medio ambiente. Claro, más centrada en eso. Impresionante. Si uno lee la plataforma de Boric, aparece el tema de cambio climático en muchos puntos muy esenciales. Podría ser una decisión un poco radical, no mirar al centro derecho, pero mirar a personas técnicas en áreas que él estime ser muy importantes. Yo de canciller no sé, creo que hay varias posibilidades. Sería una señal también que fuera una mujer, también eso sería interesante. Lucía Dammert, que ha aparecido aquí muchas veces, muy capaz. O Jimena Fuentes. Ahí hay un problema. O una Jimena Fuentes, por ejemplo. Digo, no quiero quemar a nadie en ningún nombre, pero se me ocurrió porque no la he visto mucho nombrada, y me parece que Jimena Fuentes es una mujer súper capaz también. Y yo voy a decirles que yo creo que puede haber no se me ocurre a mí que una posibilidad es que haya una gira antes de que asuma y después de asumido. Yo creo que después de asumido va a ser Argentina, pero o sea, no tengo ninguna información, como que me parece que podría ser Argentina, como me parece lógico, y tal vez antes podría tal vez ser Europa. O yo pienso, ¿qué pasa si visita Jacinta Ardern, por ejemplo? No sé, digo yo, ahí lo dejo. Podría ser algo como fuera de la caja también, y como para mostrar liderazgos en el fondo que tengan alguna conexión también en algunos temas. Digo yo, también Europa, Francia, por ejemplo, no es malo puesto. O el PSOE en España también podría ser una señal. Otra posibilidad. Ahí también, ya, lo dejo porque estas son puras especulaciones, y le agradezco a los dos muchísimo, como siempre, que nos hayan acompañado y enseñado como siempre. Así que muchas gracias, Fernando. Gracias. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación.
me sacaron de corregir, así que lo agradezco infinitamente. Muy bien, póngale buena nota nomás a los estudiantes que se lo merezcan. No, a los que se lo merezcan, sí, a los que se lo merezcan. Me parece. Digamos. Ya. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Cassandra, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en Conexión Global, ahora presencialmente. Para mí, siempre un placer. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos en un próximo programa porque estamos siempre en Conexión Global. Chao.